Bueno, muy buenas tardes para todos. Siendo las 4:04 de la tarde del día 13 de junio, comienza la grabación de la clase del curso complementario Excel avanzado en la empresa NACE BPO. ¿Listo? Bueno, entonces, recuerden que la clase pasada habíamos visto un poquito acerca de las funciones de texto, las que estábamos mirando, las funciones de texto, que dimos inicio a la guía número 2 y estuvimos haciendo unas prácticas, ¿cierto? Entonces, las funciones de texto que nosotros estábamos mirando eran las funciones que permiten concatenar cadenas de caracteres, ¿sí? O también podemos extraer, ¿sí? De las cuales tenemos la función derecha, encontrar, hallar, izquierda, mayúscula, minúscula y repetir. Adicionalmente a eso, teníamos también que íbamos a hacer el uso de los siguientes archivos de funciones de texto. Entonces, la clase pasada habíamos empezado a ver por acá primero una base de datos, ¿cierto? Que nosotros, el ejercicio era verificar si los datos de titularidad y documento de identidad eran iguales, que con qué los podíamos comparar. Entonces, nosotros teníamos este cuadro y en la parte de abajo teníamos una base de confirmación. Entonces, cuando uno confirma datos y vamos a utilizar la función igual, lo único que nos daba a nosotros era verdadero o falso, ¿cierto? Cuando empezamos a utilizar eso. Luego de eso, vimos la función reemplazar, ¿cierto? Que la función reemplazar simplemente lo que teníamos aquí era que en la siguiente tabla modifique los siguientes números. Por decir algo, nosotros teníamos unos números telefónicos y había que reemplazar los tres primeros caracteres por el 536. Y en la siguiente tabla había que reemplazar los dos últimos caracteres por el número 50, ¿cierto? Hasta ahí terminamos la práctica y recuerden que al lado derecho había otro cuadrito, ¿cierto? Entonces, en ese cuadrito habíamos terminado. No sé si ustedes lo terminaron, si ahí hubo alguna duda, lo volvemos a retomar para que quede claro antes de seguir, ¿sí? Para que ustedes vean que cómo se ejecutaba el ejercicio antes de que podamos seguir con dos funciones que son súper fundamentales para seguir trabajando. ¿Listo? Entonces, denme un segundo, yo me acomodo aquí un poquito. Bueno, entonces, dice así. Entonces, cuando nosotros estábamos trabajando, eh, el reemplazar, entonces miren que ya como les había dicho, reemplazamos el primero, los tres primeros caracteres por el 536. En el cuadro de la mitad eran los dos últimos, reemplazar los dos últimos con la función 50. Pero miren el ejercicio que nos encontramos en la parte derecha. Dice, en la siguiente tabla, reemplace el número de tal manera que se adicione el código del país. Así. Entonces, miren que tiene que quedar el número telefónico que aparece ahí, pero antes de eso hay que ponerle el paréntesis más 57, cierro paréntesis, guión, y el número telefónico que tenemos aquí. Entonces, miren que ya no necesito reemplazar, sino que necesito antes es adicionar. En los otros dos ejercicios era reemplazar. Aquí vamos a adicionar esos caracteres. Entonces, miren que la función reemplazar no solo me reemplaza, sino que también me adiciona. ¿Listo? ¿Cómo funciona entonces? Entonces, miren, yo simplemente me voy a ubicar en la columna o en la celda donde voy a hacer, ¿qué? La fórmula. Me voy, recuerden siempre, por insertar función. Cuando yo inserto función, entonces recuerden cómo se llaman las funciones que estoy viendo. Entonces, si ustedes ven, esto se llama funciones de texto. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? En Excel, yo escojo donde dice la categoría de texto, ¿cierto?
Y entonces voy a buscar la que me dice reemplazar. Mírenlo aquí, aquí la tengo. Miren que cuando ustedes escogen una función, él siempre en la parte de abajo nos va a ir indicando qué es lo que hace la función, cuáles son los argumentos que yo le tengo que especificar antes de ejecutarlo o de hacer algo. Entonces, miren que la función reemplazar me dice el texto original, el número inicial, el número de caracteres y el texto nuevo, ¿cierto? Entonces, mire que aquí me dice, reemplaza parte de una cadena de textos por otra, ¿cierto? Entonces, miren que cuando yo le doy aquí reemplazar, entonces él me dice, ¿cuál es el texto original? Entonces, miren que el texto original, yo simplemente tengo que poner cuál, el número telefónico que quiero, ¿cierto? Entonces, ahí me lo pongo. ¿Cuál es el número inicial? ¿Qué es lo que tengo que poner en el número inicial? Sí, miren que número inicial, ¿qué es lo que significa número inicial? Entonces, miren que aquí en la parte de abajo él me dice, es la posición del carácter dentro del texto original que se desea reemplazar con el texto nuevo. ¿Listo? Denme un segundo que yo creo que por aquí hay alguien que quiere entrar. Listo. Buenas tardes para los compañeros que acaban de ingresar. Bueno, entonces, miren que acá me está diciendo, listo. Entonces, ¿cuál es el número inicial que yo quiero poner? Entonces, ¿qué pasará si en el número inicial yo le voy a poner qué? Miren, entonces ¿qué pasa si yo en el número inicial empiezo, número inicial, 1? Vamos a mirar. ¿Por qué? Porque es en la posición 1. ¿Cuál es el número de caracteres mire, que yo voy a poner? Miren que me dice, número de caracteres es el número de caracteres en texto original que deseo reemplazar. Pero entonces yo pregunto, ¿yo deseo reemplazar o no? ¿Cuántos números de caracteres son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Digámosle que sean 7. ¿Y cuál es el texto nuevo? Entonces, mire, el texto nuevo me dice, es el texto que deseo, el texto que reemplaza caracteres en el texto original. Entonces, vamos a mirar, ¿cuál es el texto nuevo? El texto nuevo, yo tengo que abrir un paréntesis, le pongo más 57, cierro paréntesis, espacio y un guión. Entonces, miren, ¿será que así es como lo necesito? Y miren que aquí que me sale, en igual que me está dando, mire que no me está mostrando nada. ¿Será que en el número de caracteres, miren lo que me pasa? Cuando yo me devuelvo a la parte de encima, si yo le voy a agregar 7 caracteres, miren que él me va a quitar los números de arriba, solamente me va a dejar el 245. Entonces, yo no quiero quitarle 7 caracteres, no le voy a quitar ninguno. ¿Por qué? Porque lo que necesito es antes adicionar uno, ¿sí? Y en la posición inicial, miren qué pasa. ¿Qué pasa si yo le quito ese uno por ninguno? Miren que no me lo pone. Necesariamente tendré que ponerlo uno. ¿Por qué? Porque siempre va al inicio. Y miren aquí abajo en el igual, cómo me lo pone al final. Entonces, igual, abre comillas, paréntesis, más 57, cierro, espacio, un guión. Pero miren el de arriba, después del guión va un espacio. Entonces, ¿qué pasa? Que donde yo estoy colocando el texto nuevo, después del espacio, miren que, o después del guión, voy a poner un espacio. Y miren ya en el igual cómo me lo va a colocar. Así queda como el ejemplo de arriba. Abre paréntesis, más 57, cierra, espacio, guión, espacio y el número. Miren que si le doy aceptar, miren cómo queda. Y si ya organizo este hacia el lado derecho donde está, miren cómo me lo pone. Igualito que al de arriba, claro. ¿Sí ven? Entonces, ya cuando tengo la muestra, entonces, ¿yo qué hago? Simplemente lo que hago es copiarlo. Lo bajo y miren que todos los teléfonos me van a quedar como el primero. ¿Listo? ¿No le dio? ¿Qué error le salió?
Vamos a mirar. Denme un segundo. Listo. Pues, error de salud. Y vamos a reemplazar cada cuatro comas. Entonces, mire, ¿qué pasa? Mire cómo te está ahí. Aquí en 7 tú no vas a reemplazar nada. Como que si reemplazas mi gente, pues estás reemplazando esto. Lo tienes que curar. Y mira, de ahí, vea, los 7 son los caracteres que yo le quiero reemplazar. Y no vamos a reemplazar ninguno. Le vamos a adicionar. Entonces, mire que ya tú lo ves siempre en la posición inicial, va a ser lo que va a comenzar. Mira que aquí, después de paréntesis, tú le vas a poner espacio para que te quede todo como en arriba. Por él, más 57 cierra espacio yo, espacio y el número celular. Y mira ya cómo te va. ¿Sí es? Si tú le das a aceptar, mira, ya te queda. Entonces yo aquí, yo lo que hago es que lo voy a poner al lado derecho y lo comparo, tienen que ahí, ya no es. ¿Listo? Listo. Ya después, con gusto. Listo. Entonces, por favor, miren si a todos les funcionó o si no les funcionó, díganme cuál es el error para que lo analicemos y miremos por qué les dio ese resultado. Bueno, listo, compañeros, ¿nos dio? Sí, profe. Sí, no hay problema. Bueno, entonces vamos a seguir con el siguiente ejercicio. ¿Listo? Entonces, miren que después de que tenemos reemplazar, seguimos con la hojita que dice espacios. Entonces, nos vamos a ubicar en espacios y vamos a mirar a qué hace referencia los espacios. Recuerden primero, vamos a analizar la tabla a ver qué es lo que nos muestra la tabla. Entonces, miren que yo tengo un número de aprendices, tengo 13 aprendices, ¿sí? Tengo el nombre y el apellido del aprendiz, tengo el documento y tengo los teléfonos de contacto, ¿cierto? Entonces, lo primero hay que analizar es, ¿qué es lo que más que yo veo? Miren que los nombres de los aprendices no están en orden y hay unos que empiezan por el nombre y luego los apellidos y otros empiezan con los apellidos y luego con los nombres, ¿cierto? Entonces, miren que ahí está un poquito revuelto los aprendices. Entonces, vamos a mirar a ver qué podemos hacer. Entonces, miren que aquí me dice, identifique los espacios y forma en que se encuentra esta base de datos y trate de organizarla de forma adecuada y presentada. Entonces vamos a mirar a ver cómo la podemos organizar. Miren que aquí yo también me encuentro unos documentos, ¿sí? Dos documentos que están completamente en blanco y tengo un contacto también que está en blanco. Entonces, lo primero que yo voy a hacer, si ustedes ven los nombres, miren por decir algo, el segundo aprendiz, Sebastián Ruizotto. Miren que yo encuentro un espacio en blanco. Muñoz, también tengo un espacio en blanco. Bastidas, Mosquera y Gabriel. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a eliminar esos espacios en blanco. Entonces, miren cómo yo lo voy a hacer primero aquí en esta columna, cómo vamos a ir eliminando los espacios en blanco para que ustedes vean. ¿Listo? Entonces, miren, para eliminar los espacios en blanco, entonces voy a insertar la función, me voy a f de x
y le voy a decir por aquí espacios. Miren que así se llama, espacios, por eso la hoja se llama espacios. ¿Qué son esos espacios? Miren, quita todos los espacios del texto, excepto los espacios individuales entre palabras. ¿Qué nos está diciendo eso? Por decir algo, miren que yo tengo Rodrigo, espacio Martínez, espacio Jaramillo. El espacio que es de separación entre Rodrigo y Martínez no lo quita. Él va a quitar son los otros espacios que hay al comienzo, al final. Si hay más de un espacio, él va quitando todo eso. Entonces, miren que yo aquí simplemente le doy aceptar y él me pregunta, ¿cuál es el texto? Entonces, yo lo que hago es que simplemente señalo el texto y le doy a aceptar. Y miren que él me lo va a poner ya bien aquí. Rodrigo Martínez Jaramillo. Cuando yo ya lo tengo, entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Cópielo de aquí para abajo. Miren, si yo lo copio, miren, automáticamente miren los espacios. Miren Sebastián Ruiz, me quita el espacio. Muñoz Chávez también me quita el espacio. Bastidas, mire que me lo quita. El que Mosquera también me lo quita. Y Gabriel, ¿listo? Bueno, para eliminarlo, claro que sí. Entonces, claro, lo que yo estoy quitando son los espacios excesivos, los que me sobran. Miren que al inicio, si usted ve esa columna, miren que tiene uno o dos espacios y comienzo a escribir. Muchas veces, cuando usted está haciendo una fórmula con texto, esos espacios no le dan. Porque recuerde, uno siempre empieza desde el carácter número uno. Cuando usted le da un espacio y otro espacio, ya empieza en el carácter número tres, no en el uno. Entonces uno tiene que borrar esos espacios para que cuando usted vaya a hacer la fórmula, él siempre empiece desde el uno. ¿Listo? Por eso yo los elimino. Ahora miren que yo... ¿Ah? Sí, ya le voy a dar la palabra. Deme un segundo. Bueno, doña Nidia. Cuente, estaba levantando la mano. ¿En qué la podemos servir? No, profe, qué pena, es que como yo lo estoy viendo en el celular, a veces se me esto, pero no, discúlpeme. Ah, bueno, listo, no, tranquila. Bien pueda, para eso estamos, ¿sí? Bueno, entonces miren, muchachos, miren que yo acabo de hacer qué? De quitarle los espacios a todo lo que me estaba sobrando, ¿cierto? Pero entonces, como a mí me están pidiendo, organícela de forma adecuada, yo que encuentro con los aprendices, nombres en mayúscula y nombres en minúscula, ¿cierto? Entonces, miren, ahora qué me toca hacer? Me toca hacer otro cambio de poner todo. ¿Quién es el que decide yo cómo lo pongo? ¿En mayúscula o en minúscula? Entonces, miren, aquí yo estoy utilizando una fórmula. Cuando usted va a copiar, ¿sí? Porque vamos a reemplazar esta columna por los nombres. Miren que yo primero tengo que seleccionar, tengo que decirle copiar en las hojitas y ahí mismo le voy a dar pegar, pero le voy a decir pegar valores para que me quite las fórmulas. Miren que si yo voy viendo cada nombre, ya no tiene ninguna fórmula. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Yo lo selecciono y yo ya le puedo decir, córtelo y péguemelo aquí. Mire, con solo seleccionar y pegar, mire que él me reemplaza todo. ¿Sí ven? Copiar, cortar. Yo le hice fue, primero copia y pegan especial, pegar valores para que le elimine la fórmula que utilizamos, que acabamos de utilizar. Porque si no, al usted trasladar eso, no es que arrastre la fórmula, él le pega un error, porque con las fórmulas usted lo tiene formulado allá. ¿Listo? Oye, usted ahorita estoy con- Listo. Yo ahora se las grabo, no hay problema. Entonces, miren, muchachos, ahora otra cosa. Entonces, aquí vamos a volver a utilizar otra,
otra función. Entonces va a ser la función mayúscula o minúscula. Entonces, recuerden, ¿quién es el que define cómo yo quiero los nombres? Si en mayúsculas o en minúsculas. Entonces, por ejemplo, supongamos, miren que el primer nombre está Rodrigo Martínez Jaramillo, ¿cierto? Entonces, digamos que ese como que guarda para los demás, ¿sí? Porque miren que está, yo creo que en un 50%, la mitad mayúscula y la mitad minúscula. Entonces, vamos a hacer la práctica con los dos para que ustedes la vean. Entonces, yo voy a insertar primero el que me dice mayúscula. Miren, aquí tengo mayús C, y le doy a aceptar. ¿Dónde es que sale eso? Ya. Miren que aquí en la parte de arriba yo tengo insertar función. Miren en la parte de arriba, f de x. ¿Dónde está f de x? ¿Ya lo vi? Ahí está. Entonces, yo le doy un clic ahí en f de x. Entonces, miren, como ustedes no tienen esta categoría, siempre aparece usadas recientemente, que es lo normal. Entonces, ustedes deben de seleccionar aquí la categoría que estamos viendo en este momento, que es texto. Cuando yo tengo el texto, lo selecciono. Miren que aquí me aparecen solamente las funciones que me aplican para los textos. Si yo empiezo a bajar, miren que yo voy a encontrar el que me dice mayús y minus. Con mayús, lo ¿qué me va a hacer? Que me va a convertir todo el texto, si está en minúscula, me lo pasa a mayúscula. Y el minus, el de acá, si está en mayúscula, me lo pasa a minúscula. Entonces vamos a practicar de ambas formas. Entonces, yo cojo primero mayús, ¿cierto? Le doy a aceptar. Entonces, él me dice que cuál es el texto. Yo escojo el primero, Rodrigo Martínez. Y miren que aquí en esta parte donde está el igual, miren que ya me lo va a poner Rodríguez Martínez Jaramillo. Entonces, miren que yo aquí le digo aceptar y me lo pone todo en mayúscula. Si yo arrastro esa fórmula, miren lo que pasa. La voy a coger del extremo y la arrastro. Miren que me pone todos los nombres en ¿qué? En mayúscula, ¿cierto? Bueno, ahora, en la columna F vamos a repasar cómo lo convertimos en minúscula. ¿Listo? Miren que es casi exactamente igual que lo que hicimos con mayúscula. ¿Sí? Miren, yo me voy para lo mismo, f de x. Y en f de x voy a encontrar el que dice minus. Cuando yo le doy minus, le doy a aceptar, miren que él siempre me va a pedir el texto. Y yo escojo el primero. Le doy a aceptar y miren que él me lo pone todo en minúsculo. Rodrigo Martínez Jaramillo. Que si lo copio de ahí para abajo, miren, ahí está. Uno en mayúscula y el otro en minúscula, ¿cierto? Entonces, ya ustedes, ¿sí? Cada persona que lo esté haciendo es el que define cómo lo quiere, si en mayúscula o en minúscula, ¿sí? Lo tiene. A ver, ¿cómo le explico? Ya sé usted para dónde va, póngale cuidado. Eso. Ah, bueno, listo. Bueno, entonces póngale pues cuidado. Entonces, esa pregunta está muy buena. Entonces, miren dónde lo vamos a hacer. Vamos a hacerlo en la columna G, ¿cierto? Entonces, miren que una compañera pregunte, profe, ¿y si yo quiero el nombre, o sea, todas las iniciales que empiecen con la primera mayúscula? Entonces, para ese, creo que se llama la función non propia. Entonces, vamos a tratarla de ubicar. Entonces, vamos a mirar f de x y vamos a mirar si aquí está non propio. Miren que aquí está non propio. Entonces, miren la que nos dice acá, non propio, texto.
convierte una cadena de texto en mayúscula o minúscula, según corresponda la primera letra de cada palabra en mayúscula y las demás letras en minúscula. Esa es la que necesitamos, claro. Entonces, miren lo que hacemos. Yo lo selecciono, entonces la función se llama non-propio, ¿sí? Miren, se hace exactamente lo mismo que las anteriores. La selecciono y le doy a aceptar. Cuando la selecciono, yo simplemente vengo y escojo. Miren, yo puedo escoger las de acá con las que estoy trabajando o puedo escoger la que acabé de hacer a la izquierda, como ustedes quieran. Miren que yo voy a escoger este, Rodrigo Martínez. Le doy a aceptar y miren que ahí me lo va a poner. Pero alguno dirá, profe, pero qué gracia tiene eso. Si Rodrigo Martínez Jaramillo tiene las tres iniciales en mayúscula, pero miren los demás. Claro, entonces vamos a copiarla. Si yo la copio para abajo, miren lo que va a pasar. Sebastián Ruiz Soto, miren cómo aparece. Muñoz Chávez, Erika Joana, García Romero, Jenny. Entonces, mire, y ahí ya se ve un orden más, pues ya se ve como más organizado, ¿cierto? Entonces, miren que ahí hemos probado las tres maneras. Cómo convertimos todo en mayúscula, cómo convertimos todo en minúscula y cómo convertimos las primeras letras en mayúscula, ¿cierto? Señora. Póngale, póngale cuidado. Vamos a mirar qué pasa para que ustedes lo vean. ¿Listo? Entonces, usted me dice, aquí mismo para hacerla, pero mire que aquí está el nombre. ¿Sí ve? Mire que el f de x. Digamos, yo le doy aquí f de x. Entonces, yo aquí voy a hacer non propio. Por ejemplo, le doy a aceptar. ¿Cuál es el texto? Miren que se me borró. ¿Sí vio? Siempre tengo que hacerlo en una columna aparte y cuando ya la tenga, yo reemplazo. Miren que si le doy cancelar, miren lo que me queda otra vez el nombre. Por eso yo lo trabajo en una columna adicional. Por organización es mejor hacer eso. Ahora miren lo que vamos a hacer. Listo. Eso, miren, póngale cuidado. Primero, miren que cada una de estas columnas tiene una fórmula. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero, lo selecciono, ¿cierto? ¿Qué le doy aquí? Copiar, le doy primero copiar. Y luego me voy a pegar y le digo pegar valores. Esto con el fin de que, miren, si yo me paro aquí, ninguna queda con fórmula. Y ahora sí, lo cojo, lo corto con las tijeras, me paro aquí y le doy pegar, ¿sí? Miren que acá. Y miren qué pasó automáticamente con las otras dos columnas que habíamos hecho. Pero como ya no estamos utilizando, entonces ya las podemos borrar lo que tenemos ahí. ¿Listo? Bueno, pero ahora miren lo que pasa. Entonces, miren que todavía no hemos terminado. ¿Por qué? Porque nos dicen que conservemos un orden. Miren el primero, Rodrigo Martínez Jaramillo y el demás, Sebastián Ruiz Soto. Miren que ahí yo ya lo puedo tener, pero ¿qué pasa con el tercero? Está al contrario, Muñoz Chávez, Erika Joana. Entonces, ¿cómo yo le encuentro un orden lógico? ¿Qué quiero que aparezca primero? ¿El apellido o quiero luego el nombre? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Sí? Entonces, ustedes ahí es donde tienen que verificar qué es lo primero. Normalmente en una base de datos, ¿qué es lo que primero aparece? Los apellidos, ¿cierto? Y luego los nombres. Entonces, miren, ¿qué pasará si yo aquí le digo, miren lo que voy a hacer? Yo quiero aquí que aparezca primero esto. ¿Ves cómo está? Le voy a poner acá.
Martínez, Martínez Jaramillo. Pónganle cuidado. Entonces, miren que yo aquí voy a separarlo por columnas. En la primer columna voy a poner el apellido, ¿cierto? Y en la fila le voy a poner el nombre. Entonces aquí le pongo Rodrigo. Listo. Claro, ahí toca copiarlo, pero miren lo que va a pasar. Yo estoy sacando Martínez. Vamos para el siguiente. Entonces yo digo aquí Ruiz, aquí le pongo Soto y aquí le voy a poner Sebastián. Apellido sí. Miren lo que pasa acá. Yo aquí en el tercero ya veo que está Muñoz. Miren lo que va a pasar. Yo le voy a poner a esto Muñoz y acá le pongo Chávez. ¿Listo? Sigo. Voy para el otro. Miren, lo que sale automáticamente o lo que miran en mi pantalla, eso se llama un relleno inteligente, ¿sí? Pero eso, miren, les digo una cosa, esto, los Excel nuevos, ¿sí? Los que funcionan con el 365 y a partir de este Excel 2019 en adelante, ya utiliza lo que se llama la inteligencia artificial, lo que tanto estamos mirando en el mercado en este momento. Porque mire, el cómo va a ser para pensar, llamémoslo así, o para procesar que usted primero está sacando los apellidos y los nombres. Miren que yo primero tengo que establecer un orden arriba, pero el orden arriba está primero el nombre y luego los apellidos. Miren que yo estoy tomando el apellido y después del cuarto, ahí sí me dice, pero miren qué pasa si yo le doy la tecla tabulador. Mire que García Gómez o Romer, mire cómo me lo hizo, que es que Rómez. Miren cómo me lo puso. ¿Sí? Miren que esto está mal, porque aquí cómo sería García Romero, ¿sí? Muñoz Chávez. ¿Qué pasa? Que él llegó y me puso las dos últimas letras o la última letra con Z. Si ustedes ven que de ahí para abajo me le puso la Z, ¿sí? Entonces, miren que de aquí para abajo está mal. Entonces, vuelvo y la borro y vuelvo a mirar. Yo miro acá. Entonces, ¿qué le toca poner? García Romero. Vamos a mirar si le doy completo. Enter. Pero miren, ¿qué encuentro aquí? Que aquí nada que ver. Entonces yo aquí le tengo que poner solamente García, porque está ese. Luego, señor. No, por eso. Pero entonces, miren, escúchenme. Lo que pasa es que dependiendo de la versión que usted tenga en el Office, por eso les dije, esa inteligencia, llamémosla así, es la que se utiliza a partir del Office 2019 en adelante, con los Office 365 y con los equipos que estamos diciendo pues que son como avanzados. Miren lo que vamos a acabar de hacer el ejercicio y les voy a mostrar otra cosa ahorita para que ustedes vean. ¿Listo? Entonces miren que yo ahí tengo García. Vamos para el siguiente. Aquí dice Galindo. Seguimos. Miren que aquí está Bastidas López. Entonces miren que aquí nos toca hacerlo uno por uno, si ustedes ven. Márquez Verónica. Entonces miren que aquí es solamente uno solo, Márquez. Acá, Soto Ramírez. Bien. Seguimos. Aquí dice Murillo, no más. Aquí, Mosquera Bermúdez. Seguimos. Castro Grisales. Ujú. Ya les voy a mostrar lo siguiente. Y miren el siguiente. Aquí le voy a poner López Cardona. Entonces, miren que aquí yo en el primero, en la primera, llegué y le hice que todos los apellidos. Ahora miren, vamos a acomodar los nombres. Aquí le voy a poner Erika Joana. Entonces acá le pongo Jenny, miren que ahí ya me lo pone.
pero mire que me va a poner una cosa completamente, digamos que yo así lo quiero, le doy tabulador y ya me trae el nombre, pero mire, aquí me trae el apellido, aquí tiene que ser Juan Pablo, me toca ir corrigiendo uno por uno, ¿sí? Juan Pablo, ¿aquí qué sería? Imagínese, por eso. Entonces es muy complicado, ahí porque son poquitos, ¿ah? Claro, pues hacer eso, uno dice, sí, es muy descrestante, pero miren ya el siguiente ejercicio que yo les tengo. Entonces, miren, como a mí me toca irlo organizando, yo lo voy a dejar así. Miren que a medida que le voy sacando o le voy quitando, él va cambiando de ahí para abajo. ¿Sí miraron? Miren que aquí ya tengo Yasmín Alejandra, aquí me dejó solamente Verónica, Daisy Mariana, Kelly Joana, Blanca Cecilia. Entonces aquí es Angie, miren acá, Carolina. Y en el segundo, entonces me toca cambiarlo por Gabriel Eduardo. ¿Listo? Entonces, miren lo que pasa, que yo aquí ya lo tengo organizado como tiene que ser, ¿cierto? Apellido y nombre. Pero alguien dirá, venga, yo lo que quiero es que solamente me tome el primer apellido. Quiero que ahí me ponga el primer apellido. Miren lo que va a pasar. Entonces, yo aquí, ¿qué voy a hacer? Miren, le voy a poner Martínez. Y miren lo que va a pasar con el segundo. Le voy a poner Ruiz. Miren de ahí para abajo. Automáticamente él me pone todos los primeros apellidos. Mire, Ruiz, Muñoz, García, García, Galindo, Bastidas, Márquez, Soto, Murillo, Mosquera, Castro y López. Entonces, miren que cuando yo tengo ya una base de datos organizada, miren que ahí es donde yo le encuentro la aplicabilidad como a la inteligencia artificial, porque él automáticamente me va a tomar el primero. Miren qué pasa. Dime, André. Y yo no lo tomo con... No, sí se lo vuelve a arrastrar por ahí después del tercero o del cuarto. Sígalo y verá. Ahora miren con los nombres. Miren que aquí él me funciona con el primer apellido. ¿Sí ven? Pero yo ya no podría sacar el segundo, porque miren lo que pasa. Digamos, yo voy a tomar este, Jaramillo. Entonces, miren que él está tomando de acá. El segundo, yo voy a tomar Soto. Miren qué pasa, que él asume que él ya se mezcla y él ya le va a meter Joana, ¿sí ven? Entonces, ahí ya no sería, pues, ya uno no le encuentra como la aplicabilidad. Pero ya cuando lo tengo, ¿sí? Miren que es muy útil utilizar, ¿cierto? Ahora miren otro ejemplo, ¿listo? Entonces, ahora yo qué tengo que hacer. Miren pues, ahora yo tengo que unir aquí, tengo que unir el apellido con el nombre, porque tiene que quedar así, apellido sin nombre. Entonces, miren que para eso yo puedo utilizar la función concatenar, ¿sí? ¿Cómo la utilizo? Miren, simplemente le hago f de x. Y aquí yo voy a encontrar, muestra a ver si aquí está concatenar, no creo. Ah, bueno, ojo pues, ya ustedes deben de mirar, es que, bueno, vamos a buscarla por otra parte. Vamos a usarlas todo y yo voy a poner la función aquí concatenar. Póngale en cuidado. Aquí tengo concatenar. La función concatenar, ¿para qué me sirve? Él me permite unir varias cadenas al tiempo. Cuando yo le doy a aceptar, miren lo que pasa. ¿Cuál es el texto 1? Martínez. ¿Y cuál sería el texto 2? El nombre. Entonces, miren que cuando lo pongo, miren cómo me lo va a mostrar en el igual. Martínez, espacio, Jaramillo, Rodrigo. Pero miren que entre Jaramillo y Rodrigo no hay un espacio. Entonces, ¿qué me toca hacer a mí? Que antes, en el texto 2 yo le tengo que meter un espacio. Y ahí, aquí, donde dice el texto 2
yo voy a meter unas comillas sencillas. Eso significa un espacio. Y en el texto 3 voy a escoger el nombre. Y miren ya como me lo muestra en la parte de abajo en el igual. Martínez, Jaramillo, Rodrigo. Si le doy a aceptar, miren cómo me lo pone. Y si usted lo copia, miren que le va a dar bien. Ruiz Soto Sebastián, Muñoz Chávez, Erika Joana, García Romero, Jenny, ¿sí? García Juan Pablo, Galindo, miren que tengo los espacios como tienen que ser o como deben de ser. ¿Sí ven? Claro. Miren pues, yo lo voy a quitar. Miren que aquí es porque yo utilicé la función concatenar. Les voy a enseñar otra para que ustedes también sepan cómo se hace. Ustedes recuerdan cuando ustedes están utilizando el teclado, miren el número 6. El número 6 tiene un carácter que se llama la I. Ese carácter se llama el ampersand. Y con ese carácter ampersand yo también puedo unir cadenas de texto. Miren cómo se hace. Pero esa sí es de forma manual porque ese sí no tiene para meterle una función. Entonces miren cómo yo lo hago. Yo le digo igual, selecciono la primer cadena de texto, le doy espacio, le presiono el número 6 que me aparezca el carácter ampersand, le doy espacio, meto unas comillas sencillas para que me dé un espacio, le doy espacio, ampersand, espacio y vuelvo y selecciono el nombre. Entonces, ¿qué está haciendo ese carácter ampersand? Uniendo Martínez Jaramillo con un espacio y poniendo un nombre. Si le doy igual, miren cómo aparece. Martínez Jaramillo Rodrigo. ¿Sí ven? Entonces, miren que yo puedo utilizar eso de dos maneras. Con la función concatenar, con el carácter ampersand, con cualquiera de las dos la puedo hacer. Ya ustedes son los que dicen con cuál, sino que cuando uno no tiene cierta experticia, es mejor utilizar el f de x. Miren acá, ¿cómo lo hago? Nuevamente. Exactamente. Ese es el problema. Como eso a uno se le va olvidando porque uno no está haciendo muchas veces la práctica, entonces yo aquí simplemente le digo f de x. Entonces escojo la función concatenar. Y en la función concatenar, escojo el primer texto, Martínez Jaramillo. En el texto número 2, pongo unas comillas sencillas. ¿Cómo las saco? Eso está en el número 2. Unas comillas, espacio y otras comillas. Para ponerle un espacio. Y en el texto número 3, yo escojo el nombre. Entonces, miren cómo le queda. Y miren que en la parte de abajo, en el igual, miren cómo queda. Martínez, espacio Jaramillo, espacio Rodrigo. Trátenla de hacer, a ver si les da. Y miren que ahí me lo pone. Miren, ¿sí? Miren que ahí lo tengo. Ahora, si ya quiero reemplazar eso, donde van los aprendices, ya saben lo que tienen que hacer. Primero copiar y luego pegar valores. Y ahí sí, la puedo cortar, la pongo ahí y le digo control V y miren que ahí ya los tengo organizados como tienen que ser. Martínez, Ruiz, Tan. ¿Sí ven? Miren que ahí ya lo tengo. ¿Listo? Entonces, miren que ahí ya por lo menos le dimos, ¿qué? Una organización. ¿Qué sería lo último que yo hiciera? ¿Qué sería? Entonces, organizarla, ¿por qué? Por apellidos, por aprendiz. Ya le tengo que dar un ordenamiento. Entonces, miren, cuando yo ya tengo, me paro en cualquier parte de la tabla, yo ya le puedo decir aquí datos y me voy a donde dice ordenar. Cuando yo le doy ordenar,
Entonces, miren que se marca la tabla y aquí aparece la opción con la casilla de verificación, el chulo, mis datos tienen encabezados. ¿Por dónde lo ordeno? Por el aprendiz. De A a la Z. Entonces, mire que él va a organizar alfabéticamente. Bastidas, Castro, Galindo, García, García, López, Martínez. Y miren que ahí ustedes le dan un formato más organizado a la tabla. ¿Sí? No hay ningún problema. Miren, yo lo voy a deshacer y voy a hacer lo mismo. Yo estoy aquí parado, ¿cierto? Y miren que aquí en inicio yo también tengo algo que dice el icono de ordenar y filtrar. Si yo le doy un clic ahí, entonces miren que aquí me está diciendo ordenar de la A a la Z. Si le doy un clic, miren que él automáticamente me ordena, pero no me muestra, no me seleccionó la tabla, sino que él me lo ordenó de una. ¿Sí se dieron cuenta? Mire que esa es la diferencia. Él coge y lo ordena. ¿Lo ordena por dónde? Donde esté ubicado usted. Mire que yo estaba ubicado en aprendiz y me lo ubico en la columna aprendiz. Miren que yo le doy deshacer, me vuelve y me lo pone, normal. ¿Qué pasa si yo me paro aquí en documento y le doy ordenar? Miren, ¿por dónde me lo ordena? Me lo ordena por tipo de documento, porque estaba parado en documento, ¿sí ve? Entonces, esa es la gran diferencia de yo hacerlo por el icono que hacerlo por la pestaña de datos, ¿sí? Que es mucho mejor hacerlo en datos porque me permite seleccionar y yo puedo ir seleccionando, venga, yo quiero que me haga por el aprendiz, datos de mayor a menor, yo lo puedo hacer como yo quiera. ¿Listo? Le ordena la tabla con los criterios que usted le haya dado. Bueno, ahora miren este. Vamos a seguir aquí con esta función que se llama conc. Póngale en cuidado. Esta es muy chévere de utilizar, pero hay una gran diferencia entre estas dos. Póngale en cuidado. Miren aquí lo que yo tengo en la columna E y en la columna F. Miren que yo tengo dos funciones, una se llama concatenar y la otra se llama concat. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Vean, se las explico. Ambas hacen exactamente lo mismo. Ambas concatenan. Pero ¿qué pasa? Que de la función, perdón, del Excel 2016 para abajo, ustedes van a encontrar la función concatenar. Y de el Office 2016 hacia adelante, todo lo moderno va a ser la función concat. Esta es la función con el que ustedes van a unir de aquí en adelante, ¿sí? Funciona exactamente igual, pero el concat es la versión mejorada del concatenar. Entonces, miren, se los voy a explicar con el siguiente ejemplo. Yo tengo aquí, ya vieron ahorita que estábamos concatenando el apellido con el nombre y yo simplemente le dije igual concatenar, seleccioné el primer texto, en el segundo le puse un espacio en blanco y en el tercero seleccioné el nombre. Cuando le doy enter, él me aparece los apellidos y los nombres. Miren lo que pasa con concatenar. Si yo quisiera unir un rango, miren lo que pasa. Yo le digo aquí igual concatenar. Miren pues, concatenar. Vamos a hacerla directamente con la función para que ustedes vean. Entonces, yo escojo aquí concatenar. Supongamos que en este texto 1 yo quiero unir marca y modelo. Yo quiero unir esos dos. Y le voy a decir aceptar. Miren lo que va a pasar. Automáticamente me saca un error, porque él me dice, es que usted no puede unir eso. Entonces uno dice, venga, ¿cómo así? Una función concatenar, yo no puedo unir un rango. Miren lo que pasa con la función concat. El mismo ejemplo.
le doy f de x y acá yo simplemente voy a texto y me voy con la función concat. Le doy a aceptar. Miren lo que pasa. En texto 1 voy a unir estos dos, voy a unir un rango. Miren aquí abajo, igual. Miren que aquí me da Mazda 1985. ¿Ven cuál es la diferencia entre los dos? Que la función concat es la versión mejorada de la concatenar. Y el concatenar en los equipos que nosotros tenemos, que son viejitos o que tienen un Office no tan moderno, entonces me toca utilizar concatenar. Ya en los nuevos, ustedes utilizan concat. ¿Listo? Ahora miren pues lo que vamos a hacer. ¿Cuál es el ejemplo? Miren, ¿qué observamos primero en este ejercicio? Entonces miren que yo tengo aquí un precio comercial, tengo la placa del vehículo, la marca, el modelo. Miren que aquí yo tengo un número de motor, un número de chasis, código del vehículo, código del propietario, número de seguro de robo, código contable. Entonces, yo necesito empezar a llenar o hacer eso. Y miren que yo en la parte de abajo tengo las condiciones para poder realizar el ejercicio. ¿Cuál es la condición? El número del motor se genera con los 3 primeros caracteres de la placa y los 2 últimos caracteres del modelo. Bueno, entonces yo les pregunto a ustedes, muchachos, ¿con qué función puedo sacar de la placa del vehículo los 3 primeros y del modelo los 2 últimos? ¿Quién me ayuda? ¿Con qué función lo saco? Ahorita lo practicamos. ¿Con reemplazar? No, porque necesito es extraerlos. Pero entonces, miren, ojo, miren que me está diciendo, el número del motor se genera con los 3 primeros caracteres de la placa y los 2 últimos caracteres del modelo. Son 2 columnas diferentes. Miren que aquí tengo la placa y el modelo, ¿cierto? Miren lo que pasa. Yo voy a insertar aquí 2 columnas para poder hacer el ejercicio. Que me las muestre y en concatenar voy a unir los dos. Entonces, miren que yo puedo utilizar para el primer ejercicio la función izquierda y la función derecha. O también puedo utilizar la función extrae, cualquiera de las dos. Entonces, vamos a realizarla para que ustedes vean con ambas. Si yo quiero la función izquierda, entonces miren cómo la trabajo. F de X y aquí le voy a decir izquierda. Izquierda, texto número. Devuelve el número especificado de caracteres del principio de una cadena de texto. Mire. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Cuál es el texto? De la placa, yo tengo que extraer los 3 primeros caracteres. Mire, WSB. Ahí lo estoy sacando. Aceptar. Miren que me los puso. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque mire que el número 1 en la parte de abajo me dice, el número del motor se genera con los 3 primeros caracteres de la placa y los 2 últimos caracteres del modelo. Entonces, cuando yo me pare aquí, yo con la función derecha voy a sacar los 2 últimos caracteres del modelo. Entonces, miren, ¿cómo lo hago? Lo mismo, f de x y yo aquí le voy a decir derecha. Lo mismo, devuelve el número especificado de caracteres del final de una cadena de texto. Ah, bueno. ¿Cuál es el texto? Este. ¿Y cuáles son? Los 2 últimos. Miren que me muestra 85. Ya lo tengo. Miren. WSB 85. ¿Sí o no? Entonces, miren que aquí yo estoy practicando las 2 funciones que acabo de ver. Izquierda y derecha. Pero miren. Sí, las 2 últimas del modelo. Pero miren que yo también
Pero miren que aquí también yo podría utilizar la función extrae. Entonces vamos a mirar cómo utilizo yo la función extrae. Miren que aquí yo ya los tengo. Miren la función extrae lo que me haría. Si yo ingreso aquí a f de x, entonces yo voy a mirar si aquí está extrae. Mire que aquí está extrae. Miren, le doy a aceptar. Miren que esta es más larga. La función texto. Escojo este. ¿Cuál es la posición inicial? La posición inicial siempre va a ser 1. ¿Por qué? Porque necesito que me traiga el W. ¿Y cuántos números de caracteres quiero? 1, 2 y 3. Miren que yo me voy a traer 3. Miren que me le pone WSB. Miren que es lo mismo. Arriba yo la tengo con la izquierda y abajo con la función extrae. Miren, la función extrae también me puede sacar el modelo. Claro. ¿Cómo lo hago? F de X, le digo extrae y miren cómo me lo extrae. ¿Cuál es el texto? El modelo. ¿Cuál es la posición inicial? 1, 2, me tengo que parar en la posición 3, que es el 8. Y de ahí para allá, ¿cuántos caracteres? Me toca decirle 2, para que me traiga el 8 y el 5. El 8 es la posición 1 y el 5, 2. Miren, miren, claro. La 8 sería la posición número ¿qué? Volvámosla a hacer para que ustedes la vean. Miren, las dos van lo mismo, sino que uno tiene que aprender a utilizar cuál de las dos. O es la función izquierda, o es la función derecha, o es la función extrae. Sino que esta función extrae, ¿ah? Bueno, ¿por qué? Claro, porque es que la función extrae es de cuidado y tiene que estar usted concentrado en lo que está haciendo, porque si no se le puede ir. Mire, ¿cuál es el texto? Yo le digo el modelo. ¿Cuál es la posición inicial? Como me dicen que yo me tengo que llevar los dos últimos caracteres, entonces mire, ¿cuál sería? En el modelo, el 1 sería la posición 1, el 9 sería la posición 2 y el 8 sería la posición 3. Por eso yo le digo posición 3. Ahora, después de esa posición 3, ¿cuántos caracteres se va a llevar? Esa posición 3 queda convertido en la posición número 1 para llevarme los dos últimos. Por eso yo le digo, ¿cuántos números de caracteres? 2. Miren que abajo me va a entregar cuál es el ejemplo, 85. ¿Sí ven? Entonces, por eso les digo, es simplemente de cuidado. Y ahora, como me preguntaban la otra vez unos compañeros, profe, ¿y con cuál debo de trabajar? Con la que usted se sienta más cómodo de trabajar, ¿sí? Ahí es que, mm, ¿qué función es la que usted, con la que usted se sienta más cómodo? Pero miren que aquí estamos viendo derecha e izquierda. Entonces yo me llevo esas, ¿sí ven? Entonces miren, si arriba ya la hice con la izquierda, ¿yo qué hago? Cópiela y si tengo la otra de acá arriba, miren que yo la copio y me va a traer eso. Ahora sí que me toca hacer simplemente concatenar las dos, porque yo las tengo que concatenar. ¿Para qué? Para que me lo ponga aquí en el número del motor. ¿Cómo lo hago? Uniendo. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Con concatenar o con cat? Cualquiera de las dos, con la que tenga. Entonces, miren, yo le doy a aceptar, el texto 1 sería este, y el texto 2 pues simplemente es el 85. Y cuando yo lo entregue, mire, WSB85, ahí tengo la función concatenar. ¿Sí ven? Entonces, miren las maneras que ustedes tienen. Y uno muchas veces enreda, ¿y cómo hago para separar? ¿Cómo hago para extraer? ¿Cómo hago para esto? ¿Será que existe una función? Miren, A veces utilizan fórmulas pues, muy grandes, muy amplias, muy largas, por no decir muy difíciles. sí, pero
y son más cortos. Exactamente, sino que hay gente que utilizan es un anidamiento dentro de otro anidamiento dentro de otro. Entonces, eso se vuelve una fórmula demasiadamente grande, pero en sí hace exactamente lo mismo. ¿Cómo está? Buenas tardes. Ahora miren, póngale en cuidado. Vamos a sacar ahora. Diga, todo depende. Depende de lo que esté sacando. Pero es porque uno muchas veces tiene que hacer un anidamiento para poder tener una validación y de esa validación que me entregue un resultado. Entonces la fórmula se puede convertir muy grande, pero puede llegar alguien en que diga, no, venga, pero es que esto lo podemos sacar de aquí y puede quedar más pequeña, pero es dependiendo, o sea, él la puede ver de una manera, yo la puedo interpretar de otra. Y él, es como yo le digo, hago una secuencia de pasos, él la hace en 10, yo la hago en 3, pero el resultado tiene que ser el mismo. ¿Ya? Eso es. ¿Sí? Bueno, ahora miren, vamos a mirar el número del chasis. ¿Cómo construimos el número del chasis? Entonces, miren ustedes, para el número 2, miren lo que nos dice. El número de chasis se genera con el segundo y tercer carácter de la placa. Miren pues, el segundo y tercer carácter de la placa. Y el tercer y cuarto carácter de la marca. Entonces, díganme ustedes cómo lo hago. Ya les expliqué. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Miren, cuando yo ya tengo el número del motor, yo lo copio, ¿cierto? Y me toca hacer lo mismo. Control C, pegar valores para desocupar estas dos columnas para poder hacer el ejercicio. ¿Sí o no? Bueno, ahora sí. ¿Cómo hallo del número del chasis cómo se genera el segundo y tercer carácter de la placa? ¿Con qué función lo hago? ¿Izquierda o derecha? ¿O con la función extrae? ¡Ay, ay, ay! Ahí las quiero ver. Exactamente. Entonces, mire, aquí es qué función debería utilizar, que me quede más fácil de hacer. Bueno, la compañera dice extrae, otro dice, yo la quiero hacer con la función izquierda. Vamos a mirar cuál sería. Miren, si yo la hago con la función izquierda, miren acá, se me perdió, izquierda. Entonces, me dicen que ¿qué? Con el segundo y tercer carácter de la placa. Entonces, ¿cuál es el número de caracteres? Yo me voy a llevar los dos. Miren que los dos ya no me lo hace. Mire, ¿por qué? Porque él siempre va a tomar desde el 1. Yo quiero el 3. Mire, tampoco me lo hace. Entonces, miren que aquí este no me serviría. ¿Sí? Entonces, necesariamente me toca la que ustedes no querían. La función extrae, pero es la más fácil de utilizar. Mire, ¿cuál es el texto? Este. ¿Cuál es la posición inicial? Entonces, yo ya no voy a tener la posición inicial 1, sino la posición inicial 2, porque me tengo que llevar, me están diciendo que me toca que llevar el segundo y tercer carácter de la placa. Entonces, me voy a parar en el número 2, que correspondería a la S. Y de ahí, ¿cuántos caracteres? Me tengo que llevar 2. Me tengo que llevar S y B. Miren, si yo le digo 2, miren en la parte de abajo que me da S y B. Miren ahí. Es lo que necesito. El número de chasis se genera con el segundo y tercer carácter de la placa. Vean, listo, ya lo tengo. Y el tercer y cuarto carácter de la marca. Miren, tercer y cuarto carácter de la marca. Entonces, ¿cómo lo hago acá? Lo mismo, miren, con la función extrae. ¿Cuál es el texto? La marca. ¿Cuál es la posición inicial?
me dice el tercero y el cuarto. Entonces yo digo 1, 2 y 3. Posición inicial, 3. Y de ahí, el tercero y cuarto, me tengo que traer 2. Entonces vamos a ver si es cierto. Miren que me va a traer la Z y la D. 1, 2, 3 y 4, ZD. Cuando ya lo tengo, mírenlo ahí, ZD. ¿Sí ve? Miren, escojo este y escojo este. Y ahora sí que me toca. ¿Me toca qué? Concatenarlo, que es lo más sencillo. Entonces, lo mismo. Igual, no, perdón. Cuando yo inserto este, simplemente concatenar. En este texto 1, yo uno estos dos que me los permite, aceptar y mírenlo ahí. ¿Sí o no? Ahí lo tengo. Ahora, vamos a mirar cómo se forma el código del vehículo. Entonces, miren, el número 3. El código del vehículo se genera con el número del motor y el número del chasis. ¿Qué me toca hacer? Concatenar simplemente los dos. ¿Sí o no? Es simplemente unirlos. Miren que ese sí es el más fácil. ¿Cómo lo hago? Insertan la función, simplemente le dicen concatenar y ahí ¿qué pongo? En el texto 1 este y en el texto 2 este. Enter, danlo ahí. ¿Ven? El trabajo estuvo en primero ir extrayendo esto. Después ya es ordenarlo, vean. Miren, ya tenemos el código del vehículo. Mire, el código del propietario se genera con el quinto y sexto carácter del código del vehículo y el modelo. Código del vehículo y el modelo. ¿Dónde está el modelo? Miren acá. Entonces, ¿qué me toca? Vamos a borrar aquí y me toca, ay, esperen, vean lo que hice. Toca volver a copiar esto. ¿Ya vieron lo que pasó si yo borro acá? Se pierde. Entonces toca a ustedes, antes de pasar, ustedes tienen que asegurarse que aquí esté todo copiado para que no se vaya a perder información. Si ustedes borran, miren que la información queda intacta. ¿Listo? Entonces vamos a mirar. Código del propietario. Se genera con el 5 y sexto carácter del código del vehículo. Quinto y sexto carácter. ¿Qué me toca utilizar? Lo mismo que dijo la compañera que está comiendo la manzana. La función extrae, porque no se puede más. ¿Listo? ¿Ah? Dale, pues. Ah, pero al profe nomás, ¿cierto? Al profe. ¿Cierto? Listo. Bueno, ojo pues. Entonces, mire, resulta que me toca traer el extrae. Yo le doy a aceptar. ¿Cuál es el texto? El código del vehículo, ¿sí o no? Listo. ¿Cuál es la posición inicial? ¿Cuál es que era la posición inicial, niñas? No nos acordamos. Con el quinto y sexto carácter. Entonces empiezo. 1, 2, 3, 4, 4. La posición inicial es el cuarto. ¿Y el número de caracteres cuánto? 4 y 5 serían 2. Vamos a mirar qué tan cierto es. Vamos a mirar. El código con el quinto y sexto carácter. No, está mal. 1, 2, 3, 4, 5. Empezaría en el 5. Entonces acá no es 4, sino 5. Entonces mire que sería 5S. ¿Sí o? Por eso aquí le digo, el código con el quinto y sexto carácter. Quinto, 2, listo. Le doy a aceptar y miren que aquí lo tengo. Sería 5S. Véanlo aquí. ¿Listo? Y ya luego me dice, y el modelo. Entonces me tocaría unir este con el modelo. Miren acá, entonces yo le pongo lo mismo. Igual, perdón, siempre me hago lo mismo. Sería concatenar. ¿Concatenar cuál? El primer texto sería este
Y el segundo texto sería el modelo. Enter. Vamos a mirar. Mírenlo. 5S 1985. Lo copio. Siempre va a ser para unir. Exactamente. Entonces, para yo pasarlo allá, lo copio, le doy pegar y le pongo valores. Ahora sí, lo corto y ya lo puedo pegar donde dice código del propietario. Mírenlo ahí. ¿Sí ven? Miren que ahí me da. ¿Listo? Bueno. Vamos para el número de seguro del robo. Miren pues. Vamos a mirar a ver cómo hacemos para hacer el número del seguro del robo, que sería el quinto paso. Miren acá. El número del seguro se genera con los 3 primeros caracteres del código del vehículo y la placa. El código del vehículo, los 3 primeros. Miren aquí. Código del vehículo, los 3 primeros y el modelo. Entonces, vamos a hacerlo aquí. Entonces, lo mismo, código del vehículo, lo mismo, con extrae o con izquierda, que saldría más fácil. Miren, si yo le pongo aquí igual izquierda, aplico ¿cuál? Me están diciendo que del código del vehículo y me tengo que llevar los 3 caracteres. WSB, mírenlo ahí, si es lo que nos dice. El código del seguro se genera con los 3 primeros caracteres del código del vehículo y la placa. ¿Listo? Miren acá. Pero miren, ojo, el código del vehículo y la placa ya lo tenemos. WS, entonces, ¿cómo sería? Y la placa sería repetir esto con este primero. Miren, ¿cómo queda? Igual, siempre hago lo mismo. Aquí es concatenar. Esperen, copiemos este. Hasta luego. Entonces aquí voy a concatenar. El texto 1 sería este y el texto 2, la placa del vehículo. Miren. Mírenlo ahí. ¿Sí ven? Se repetiría los 3 primeros caracteres porque me lo está diciendo. El número del seguro se genera con los 3 primeros caracteres del código del vehículo y la placa. Miren que es repetir eso. Cuando ya lo tenga, lo mismo. Lo copio y aquí lo tengo que pegar. Lo corto y ya lo muevo donde corresponda que dice el número del seguro del robo. Mírenlo ahí. El código contable, ¿cómo se hace? Miren que es el último. El código contable se genera con la placa, número del motor y el número del chasis. Tengo que unir ¿cuánto? 3 caracteres. Placa, número de motor, placa, número de motor y el número del chasis. Tengo que unir ¿cuántas? 3. ¿Sí ven? Placa del vehículo, número del motor y número del chasis. Concatenar y las 3. Miren acá. Si yo le doy F de X, concatenar y miren. Alguien dirá, profe, pero tiene apenas usted 2 cadenas. El concatenar, en la primera, miren que ustedes de ahí para abajo, si ustedes se van parando en cada cadena, miren que ahí le va apareciendo. Ustedes tienen hasta 255 cadenas de texto para unir. Entonces, miren que es muy largo. ¿Cuál es la primera? Entonces, yo voy a la primera y me dicen placa del vehículo. La segunda, el número del motor y la tercera, número del chasis. Aceptar y mírenlo ahí. Las tarjetas de propiedad y eso. Y uno no cree. Y yo me puse a mirarla otra vez y así sacan lo de las motos, lo de los carros y todo eso.
Dense en cuenta, ese ejercicio es muy chévere por eso, para uno conocer. ¿Sí ven? Entonces, miren, muchachos, que con este ejercicio practicamos la mayoría de funciones de texto. El igual, el reemplazar, espacios, extraer, izquierda, derecha, todo lo que tenemos en la guía. ¿Ven? O sea, igual, si yo tengo las ahí, pero son puros números, no son textos, igual no funciona. Porque ahí están, ahí también donde. Eso es igual, es independiente cómo lo tenga, ¿sí? Pero, ¿por qué le dicen que funciones de texto? Porque mire que usted está alternando textos y números, ¿sí? Las otras, como las funciones matemáticas o trigonométricas o estadísticas, también funcionan exactamente igual con eso, ¿listo? Bueno, entonces miren muchachos que aquí hemos terminado de ver este ejercicio, este de concatenar y concat. Entonces miren que yo aquí tengo una base de datos, ¿cierto? Miren este ejercicio a ustedes se los voy a dejar de práctica, pero lo van a hacer hasta la número 3, no más. Porque mire que no hemos practicado con ustedes la función buscar, buscar y derecha. Mire que derecha sí la hemos utilizado. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este ejercicio? Miren pues, en la base de datos yo tengo una tabla 1, donde está el producto, la descripción, el grupo y el inventario. Y en la tabla número 2, yo tengo código del país y país, ¿cierto? Y miren que aquí me dice, inserta 3 columnas después de la columna A. Y ustedes dicen, profe, yo la tengo que insertar aquí. No, miren que aquí tengo la base de datos y aquí tengo un ejercicio. Pero ustedes, ¿qué van a ver en este primer ejercicio? Miren que la primer columna, la columna A, tiene 4 columnas en una. Miren que ahí tiene fecha, factura, precio y cantidad, ¿cierto? Entonces, lo que ustedes están viendo ahí es lo que sigue en la guía, el que dice texto en columnas, ¿sí? Entonces, vamos a ver un poquito a qué se refiere eso. El texto en columnas es lo siguiente. Cuando tenemos un texto que deseamos dividir en varias celdas de nuestra hoja, podemos utilizar el asistente para convertir texto en columnas. Este asistente nos ayudará a colocar cada palabra de nuestro texto en una columna diferente. Su uso es muy sencillo. Basta con seleccionar la celda que contiene el texto, que contiene algún tipo de separador que usa Excel para crear cada una de las columnas. Entonces vamos a mirar. En el ejemplo en la guía, mire que aquí yo tengo fruta, coma, precio, coma y kilos. ¿Qué quiere decir? Que están separados por una coma. Y ahí es como si yo tuviera 3 columnas, que cuando las vaya a convertir, él me quedan en 3 columnas. ¿Listo? Entonces, vamos a dar los primeros brochazos de esto. Miren acá. Entonces, miren que yo aquí, en esta, tengo fecha, coma, factura, coma, precio, coma, cantidad, coma. ¿Sí? Entonces, miren lo que nos dice acá. Se hará uso del archivo texto en columnas para realizar los ejercicios propuestos en las hojas de cálculo. A su vez, se utilizará el archivo plano TXT. Pero vamos a empezar a trabajar primero con esto. Entonces, miren que lo primero que nos dice la BD aquí atrás, dice, inserta 3 columnas después de la columna A. Miren que yo me paso al ejercicio y yo me voy a parar aquí en la columna B, me dice que inserte 3 columnas. Miren, 1, 2 y 3. Le doy clic derecho
y le digo insertar. Mire que ahí ya me insertó 3 columnas. ¿Por qué yo no voy a insertar 4? Porque acá la fecha quedaría en la primera, factura en la segunda, precio en la tercera y cantidad en la cuarta. Ahora, ¿cómo hago para convertir esto que me quede acá? Entonces, miren que por acá en datos, si yo me ubico en datos, miren que aquí me dice texto en columnas. Cuando yo me pare ahí, mire, o cuando, miren que no le estoy haciendo clic, miren que ahí dice texto en columnas. Divide el contenido de una columna de texto en varias columnas. Por ejemplo, se puede dividir una columna que contenga nombres y apellidos en 2 columnas distintas para los nombres y los apellidos. Permite elegir cómo dividirla, con el ancho fijo o dividiendo a cada coma, punto u otro carácter. Entonces, miren cómo lo voy a trabajar. Yo a esto le digo texto en columnas. Entonces, miren aquí. Él me está diciendo, el asistente estima que sus datos son delimitados. Si esto es correcto, elija siguiente o bien elija el tipo de datos que mejor los describe. Pero miren acá, tipo de datos originales. ¿Son delimitados o de ancho fijo? Profe, no sé. Caracteres como comas o tabulaciones separan los campos. Claro, separan con coma. Pero mire, yo le pongo delimitados, le doy siguiente. Miren acá, esta pantalla le permite establecer los separadores contenidos en los datos. Se puede ver cómo cambia el texto en la vista previa. ¿Está por tabulación? No. ¿Está con punto y coma? No. ¿Está con coma? Sí. Y mire lo que pasa. 1 fecha, 2 factura, 3 precio y cantidad. Sino que miren lo que pasa. Recuerden lo que yo les digo siempre. ¿Dónde está la información de fecha, factura, precio y cantidad? Miren que no está por ninguna parte. ¿Por qué? Porque yo solamente tengo seleccionado la primer fila. Entonces, me toca decirle finalizar o la cierro para yo tener que seleccionar todo el contenido. Mire, yo tengo que seleccionar todo el contenido. Cuando yo lo selecciono, ahí ya le puedo decir texto en columnas. Miren lo que va a pasar. Ahí ya me aparece. Son delimitados. Siguiente. Les cojo con coma y mire, 1, 2, 3 y 4. ¿Cierto? Cuando le doy siguiente, miren que él me dice, esta pantalla permite seleccionar cada columna y establecer el formato de los datos. Formato de los datos en columna. General, texto, fecha, yo le pongo general. Y miren que aquí en el destino, él me va a preguntar que a dónde los deseo. Si yo le doy clic aquí, yo lo quiero poner aquí. Miren que le doy acá y le doy finalizar. Miren que él me va a sacar un mensaje que me dice que aquí hay datos. ¿Desea reemplazarlos? Claro. Miren. Pero miren qué pasó. Que como yo seleccioné en cantidad, mire donde me puso cantidad. ¿Sí vio? Entonces, digámosle deshacer. Texto en columnas. Otra vez, delimitados, con coma, siguiente. Aquí le doy, espérame, le doy clic en siguiente y en el destino yo selecciono desde aquí hasta acá. Miren, desde A1, B1, C1 y D1. Miren que si le doy aquí y le doy finalizar, todo me lo queda. Fecha, factura, precio y cantidad. ¿Se dan cuenta? Pero miren qué pasa. La fecha me quedó bien en fecha. ¿Qué pasó con el precio y cantidad? Me quedaron en fechas. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, ustedes seleccionan esto hasta el final y simplemente en inicio no le ponen fecha, sino que le ponen
general o número, el que ustedes quieran. Si yo le pongo número, me lo pone con decimales. Y si yo lo pongo en general, miren que me pone el precio y la cantidad. ¿Listo? Entonces, vamos a dejar ahí por hoy. ¿Sí? Si ustedes pueden, hagan el segundo y el tercero. Hagan solamente este, el tercero. Utilizar la función izquierda en la columna producto para separar el código del producto de la factura. Miren, factura. Tienen que extraer estos primeros en producto. Y ya la próxima semana miramos más cómo rellenamos este cuadro. ¿Listo? Les agradezco a todos la atención prestada y más tarde les voy a subir la clase. ¿A dónde? Le envío el link. ¿Listo? Claro que sí. Cuídense mucho y una feliz tarde para todos. Mucho gusto. Muchísimas gracias. Con todo gusto. No, tranquila, no hay problema. Sí, claro. Con mucho gusto.